Bienvenidos a otro video más. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer cachapas venezolanas con queso de mano. Sigue esta receta paso a paso y lo vas a poder lograr desde la comodidad de tu casa. Vamos a utilizar maíz de lata de la presentación de 300 gramos. Obviamente le vamos a retirar el líquido y vamos a utilizar nada más el maíz que se encuentra en el interior. Craqueamos 2 huevos y lo vamos a incorporar a nuestro maíz. Esta receta es muy fácil y es sumamente rápida, ya que solamente licuar todos los ingredientes y vas a tener en muy poco tiempo unas deliciosas cachapas hechas por ti. Yo lo estoy haciendo como en una especie de mixer, pero tú, si tienes licuadora, también lo puedes hacer ahí. Luego de haber hecho esto, vamos a agregar media cucharadita de sal, lo que es equivalente a aproximadamente 1 gramo de sal, y procedemos por incorporar papelón molido, 1 cucharada o 20 gramos. Yo lo hice con papelón, ustedes si quieren lo pueden hacer con azúcar morena y les va a quedar igual muy sabroso. Luego de esto agregamos 2 cucharadas de harina pan o el equivalente en gramos y procedemos a licuarlo. Vamos a licuar todo hasta que quede una mezcla homogénea o bien mezclada, bien licuada, y vamos a agregar la manteca o mantequilla. Esta tiene que ser 1 cucharada de mantequilla, el equivalente que serían 14 gramos, y es importante que esté a temperatura ambiente. Nuestra mantequilla está muy fría, no se va a mezclar bien y nos van a quedar grumos. Nuestra mezcla al final debe quedar bien licuada, no deben quedar casi grumos, ¿ok? Y debe quedar algo líquida. Ya en breves momentos ustedes van a ver cuál es la consistencia ideal para esta mezcla. Es importante que no quede tan líquida tampoco, porque si no va a quedar muy frágil y al momento de voltear la cachapa se nos va a romper. Una vez habiendo mezclado todo, procedemos a calentar un sartén, preferiblemente un sartén bastante grueso, y a aceitarlo. Yo le coloqué más o menos aceite para que no se me pegara la cachapa, pero si tú tienes un sartén de repente que sea antiadherente y tú sepas que no se te va a pegar, pues no le tienes que colocar tanto. Yo vertí la cantidad de mezcla de cachapa que yo quería para tener pues una cachapa de un buen tamaño, y luego de esto vamos a dejarlo cocinar por unos 3 minutos aproximadamente a fuego medio. Luego de que hayan pasado estos 3 minutos, vamos a cubrir inmediatamente nuestra cachapa. Es importante cubrirla para que se cocine bien por la parte de arriba antes de voltearla, y al momento de voltearla lo único que quede sea que se dore por el otro lado. Si ustedes quieren, se pueden ayudar con la parte de afuera del cucharón para ayudar a alisar la superficie de la cachapa y que esta quede más bonita. Como pueden ver, tapar la cachapa ayudó a que se secara por la parte de arriba y quedara bien cocinada. Ahora lo único que queda es voltear la cachapa. Es importante que todo el tiempo trabajemos con una temperatura media, no baja ni muy alta. Si trabajamos muy alta, pues se nos va a quemar, y si trabajamos muy baja, pues va a tardar muchísimo en que se haga. Y mientras se dora por el otro lado, vamos a agregarle un poquito de mantequilla. Este paso es opcional, pero le da un muy buen sabor a la cachapa, así que yo lo recomiendo. Esto es entre 1 cucharadita a 1 cucharada de mantequilla, dependiendo de cuánto te guste a ti. Y luego de esto vamos a agregar nuestro queso, preferiblemente que sea un queso de mano venezolano, se conoce con ese nombre. Si tú no tienes o no lo puedes conseguir, puedes usar queso mozzarella, porque este se va a derretir muy bien, es como también salado y bueno, va a quedar muy bien con la cachapa. Para mi caso dividí una ruedita de queso de mano en 2 para distribuirlo mejor en mi cachapa. Luego de esto dividimos la cachapa o la doblamos de esta forma y vamos a agregar un poquitico nada más de agua en el sartén y lo tapamos inmediatamente para que esta agua haga que se derrita el queso. Y miren nada más cómo quedó nuestra cachapa por dentro, miren todo el queso que tiene y cómo se ve derretido.